Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá. La verdad que este es un tema que creo que es muy importante. Ya hace unos cuantos años que empezamos a trabajar en querer cambiar la forma de producir. Veo acá que hay muchos conocidos que están en este camino, pero lo cierto es que no sabemos, no tenemos bien claro, eh, digamos, si estamos haciendo realmente las cosas bien. Y necesitamos alguna forma de, algún dato como para corroborar si realmente estamos haciendo las cosas bien o necesitamos aún mejorar más. Y bueno, para eso tenemos la suerte de que nos acompañan tres especialistas, Gustavo, Martín y Santiago. Así que bueno, sin más, me parece que lo más interesante de esto es escucharlo a ellos y por supuesto que va a haber un espacio de preguntas para el cual, como una sala es chica, va a ser con micrófono abierto, así que eventualmente van a poder hacer preguntas específicas. Así que, Gustavo, todo tuyo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias a la organización, a PECO, y es un placer estar de nuevo aquí en APRESID. Bueno, yo vine a hablarles de esto, voy a hablarles de bioindicadores de calidad de suelo y cómo pueden ser útiles para nosotros para medir la sustentabilidad o hacer planeamientos de estrategias más sustentables de nuestros campos. Voy a empezar por acá. Esto lo súper saben todos, se habló mucho en este congreso, la población mundial está aumentando, ¿sí? Cada vez hay más habitantes en este mundo y cada vez entonces vamos a tener que producir más alimentos para todas esas personas. Desde el origen de la evolución, ¿sí?, de la agricultura, en este último tiempo, podemos hablar de los últimos 100 años, por no irnos un poquito más atrás, quizá con el inicio de la maquinización, de las máquinas en el agro, se dio una fuerte intensificación del agro, donde su punto de inflexión fue la revolución verde. Después vino la revolución genética, biotecnología, agricultura de precisión, digitalización del agro, y hoy estamos parados aquí, en agricultura sustentable. ¿Y por qué sabemos, por qué hoy estamos preocupados en esto, en agricultura sustentable? Porque hemos notado que hay un fuerte degradación, un fuerte deterioro en los suelos, principalmente en el carbono, donde que conocemos, sabemos que es el corazón del sistema productivo. ¿Bien? Ha deplecionado muchísimo en estos 200 años en nuestros suelos, y eso está evidenciado en dónde, en la literatura científica. Si nosotros vemos cuál es el aumento que se han dado en el número de publicaciones respecto a cómo es el secuestro del carbono en el suelo, con el uso del suelo, cómo ese cambio de suelo que hemos generado en esta intensificación de la agricultura ha producido un decaimiento en ese carbono en el suelo, vemos que hay una preocupación notable del sector científico, aumentando de manera también muy sostenida en su curva el número de publicaciones destinadas a esto. Esto es muy representativo de lo que acabo de decir. Esto es un metaanálisis de datos que se hizo en el 2019, ya estamos hablando de hace 5 años atrás, esta es la foto de hace 5 años atrás, donde ya un 61% del maíz sembrado en el mundo y un 64% del trigo sembrado en el mundo está sembrado en suelos con menos del 2% de materia orgánica. Y eso es preocupante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es que hoy estamos parados acá? ¿Por qué sucedió esto? Sucedió esto porque pasar de esto a esto no es gratis. Y ese es el costo que estamos pagando hoy, ¿sí? Y por eso hay mucha gente y muchos científicos preocupados en cómo hacemos para recuperar un poco de eso que hemos perdido. ¿Cómo pagamos esta cuenta? ¿Sí? Entonces, en resumen de esta pequeña introducción que acabo de hacer, vamos a seguir necesitando más alimentos en el mundo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir produciendo de manera intensiva, eso tenemos que hacerlo. Pero a la vez tenemos que cuidar la sustentabilidad de nuestros sistemas agrícolas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué problema? Yo creo que parte de la solución viene por conocer el efecto de nuestras acciones sobre el suelo y sobre los cultivos, ¿sí? Y para eso hay que medir. ¿Por qué? Porque lo que se puede medir se puede mejorar. Y ese es un principio de solución, ¿correcto? Bueno, entonces ahora sí, con toda esta pequeña introducción llegó lo que quería hablarles, bioindicadores. ¿Cómo medimos esto?
Yo, dentro de CONICET, dirijo un servicio tecnológico donde realizamos algunas determinaciones de algunos parámetros que nos dan un poco de información sobre cómo estas acciones que nosotros pretendemos hacer en campo impactan sobre el suelo y si son positivas o no. No voy a hablar de todos esos parámetros, porque tengo poquito tiempo y tengo que compartir con distinguidos colegas de este momento, pero algo de eso les voy a contar. Bueno, el suelo. El suelo es el reservorio más importante de carbono en el ecosistema, ¿sí? Eso ya lo escucharon, ya lo saben muy bien. Y pequeños flujos, pequeños flujos de este carbono en el suelo, que está dado por los ingresos como materia orgánica y los egresos como dióxido de carbono principalmente, ese balance, ese pequeño equilibrio va a tener un fuerte impacto en todos los procesos ambientales globales, ahí donde estamos hablando de calentamiento global, emisiones de gas invernadero y todo lo que ustedes también ya conocen y sabemos los impactos negativos que tiene eso. Entonces hay un fino equilibrio entre, como acá a la derecha pueden ver, esta balanza donde está el Stoneman Effect, que es poner carbono en el suelo, secuestrar carbono, y el Priming Effect, que es liberarlo a dióxido de carbono al ambiente. En uno estoy jugando en la conservación del sistema, en el otro estoy jugando el calentamiento global. ¿Bien? Y en todo esto tienen esencial participación los microorganismos, los que lo podemos dividir en dos grandes grupos, hongos y bacterias. Entonces, lo que hicimos nosotros y lo que voy a mostrar ahora de manera muy rápida son algunos ejemplos de estudio que hicimos en los últimos 5 años. Hicimos un análisis global de todas nuestras determinaciones recopiladas entre principalmente el norte de Salta y Tucumán y algo de Santiago del Estero. Y planteamos la siguiente comparación. En lo que sigue van a ver algunas barras y acá empieza la parte pesada, ¿sí? Así que espero que estén bien despiertos y hayan tomado un buen café a la mañana, porque voy a hablarles de la comparación que se da cuando empezamos a medir montes nativos y compararlo con el manejo convencional y un manejo sustentable, ¿sí? Hemos evaluado diferentes tipos, en diferentes investigaciones que hemos hecho. Hemos tenido siempre, por ejemplo, una práctica sustentable, llámese rotación de cultivo de servicio, la prueba de algún bioinsumo y demás, que se puede entender como sustentable o un intento de serlo. Manejo convencional, el testigo de eso, y después empezamos a auditar los montes. ¿Por qué? Porque el monte nativo, ese sistema no intervenido, es como deberían funcionar los bioindicadores. Yo quiero parametrizar mi bioindicador, cómo está con respecto a algo. ¿Cuál es el algo bueno? El monte nativo es como funciona la naturaleza. En la diapo que le había puesto antes, que estaba el monte de un lado y el agro del otro, es bueno ver cuánto divergimos en esta situación, ¿sí? Y qué podemos hacer para parecernos a aquello que es lo natural. Entonces, el primer parámetro que les voy a hablar es respiración edáfica. Esto es algo muy simple. Esto es el suelo, cuánto dióxido de carbono emite si yo saco una muestra del suelo y mido las emisiones de ese suelo, ¿sí? Y ahí vemos que hay una primera gran y enorme diferencia entre la respiración dada por el sistema de manejo convencional, la barrita del medio, el manejo sustentable, que es un poquito más activo en su respiración, y el monte, que tiene en promedio el doble de respiración que los sistemas agrícolas, sustentables o no, duplica, ¿sí? Acá, bueno, no salieron las letritas, pero hay diferencias significativas, ¿sí? No entre los sistemas agrícolas, pero sí con el monte, ¿bien? Ahora, ¿cuánto respiramos, cuánto dióxido de carbono emite un suelo? Está bien, se puede entender como más actividad en el suelo, pero es importantísimo saber cuántas bacterias están respirando o cuántos microorganismos están generando esa emisión de dióxido de carbono, ¿sí? En sí, únicamente la respiración basal no se puede tomar como bueno o malo si no mido otros parámetros. Esta es la biomasa microbiana y acá bueno, está la bacteria como está respirando dióxido de carbono, y lo importante es ver cuántas de estas bacterias son las que están generando ese dióxido de carbono que les presenté recién. Y acá de nuevo vemos que el monte tiene casi el triple, o un poco menos del triple, del sistema convencional. Acá sí salieron las letritas. Y veo que hay una diferencia significativa entre el manejo convencional y el manejo sustentable, donde no es poca la diferencia de biomasa, es casi el 25% más de biomasa en los sistemas donde yo genero una práctica sustentable versus donde manejo convencional, ¿sí? Y por supuesto el monte con una biomasa mucho más elevada. Entonces, a ver, volvemos un poquito acá. Les dije que era importante la respiración edáfica y les dije que era importante saber cuántas bacterias o cuántos microorganismos están generando esa respiración. Ese cuánto respiramos dividido en cuántos somos se llama cociente metabólico, ¿sí? Y ese cociente metabólico está muy relacionado con la materia orgánica.
Imagínense si nosotros pusiéramos un manómetro en esta sala y midiera el dióxido de carbono que estamos emitiendo todos nosotros, va a dar un valor, ¿verdad? Si nos ponemos a correr acá en el auditorio, ese manómetro va a aumentar, ¿verdad? Entonces, y vamos a seguir siendo la misma cantidad de personas. Entonces, pero el valor, el cociente va a ser más alto porque hay más dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Es una medida de estrés. Si yo tengo las mismas cantidades de biomasa microbiana y produzco más dióxido de carbono, significa que estoy en un régimen metabólico más alto. ¿Y eso a quién le cuesta? Le cuesta el carbono del suelo. La bacteria consume carbono. Entonces, si estoy en un régimen energético muy alto, consumo carbono del suelo, lo libero el dióxido de carbono y ahí está la explicación de por qué baja la materia orgánica en los suelos. ¿Sí? Entonces, en sistemas estabilizados como los montes, yo digo estabilizados porque pasa esto que les voy a mostrar ahora, hay correlaciones. Los sistemas de monte nativos, rotaciones con cultivo de servicios o interrupción de monocultivo, esa es una investigación muy interesante que hicimos. Un sistema donde había monocultivo de más de 15 años de frutilla, se interrumpió y se dejó 4 o 5 años a ver qué pasaba y cómo estaban esos parámetros después de esos 5 años de no interrupción. De interrupción, por decir, que crezca lo que tenga que crecer. Y encontramos esto, no sé si ven que hay una correlación clarita, negativa, que a menores cocientes metabólicos, más materia orgánica. ¿Sí? Es decir, cuando bajo mis revoluciones, ¿bien? Cuando somos muchas bacterias que respiramos poquitito, o muchos microorganismos, y respiramos poquitito, eso le cuesta menos carbono al suelo. Secuestro más carbono, tengo más materia orgánica. Y eso se ve clarito en los sistemas estabilizados. Por lo tanto, también hay una correlación positiva muy, muy marcada en estos sistemas en cuanto a la biomasa microbiana y la materia orgánica. Mientras más biomasa microbiana hay, más materia orgánica genero. Y hay investigaciones que dicen que en los 15 centímetros del suelo, en los primeros 15, hasta un 60% del carbono de los suelos puede estar compuesto por restos de microorganismos. Entonces, miren lo importante que es generar biomasa en nuestros suelos. Esto es lo que pasa en sistemas convencionales. No sé si ven, no hay ninguna correlación. Esto es un lío de puntos dentro de un plano. ¿Sí? No hay correlación, no hay ese alineamiento que veíamos después, donde hay un sistema que está equilibrado y donde yo bajo mi cociente metabólico, me impacta en más materia orgánica y donde aumento mi biomasa microbiana, significa que tengo más materia orgánica. Acá lo que está pasando en los sistemas convencionales es que no hay correlación entre los valores. Y como no hay correlación entre los valores, podemos decir que este sistema pareciera que está menos estabilizado que lo que le acabo de mostrar. Esto es otra cosa que medimos. A veces no es solamente el qué, sino el cuándo. ¿Sí? Ni qué ni el cómo, a veces el cuándo. También en nuestras investigaciones hemos evaluado mucho el uso de bioproductos. Los bioproductos son todo un mundo y hay que ver cuándo se los aplican. Porque hay ácidos húmicos o hay materias orgánicas que son muy reducidas. ¿Y qué es lo que pasa? Se lo doy al microorganismo y son estimuladores de la actividad microbiana. Lo vieron mucho, o lo escuchan mucho en las charlas de bioproductos. Y está buenísimo los efectos que generan en los cultivos. Pero a veces, ¿qué pasa? A los suelos les elevo mucho el cociente metabólico, los paso en vueltas. ¿Sí? Pongo esos productos que son de fuente de carbono muy reducido, exacerbo el metabolismo y quedo andando en un régimen muy alto. ¿Sí? Es como que ustedes paran en un semáforo y el auto le queda 3.500 vueltas. ¿Sí? O sea, eso es a un consumo mayor ¿de qué? De carbono en los suelos en este caso. Entonces, en una dinámica de un cultivo intensivo donde había que hacer aplicaciones periódicas de ácidos húmicos, y eso era muy bueno para el rendimiento del cultivo, lo que notamos es que el cociente metabólico, cuánto respiramos dividido en cuánto somos, baja en invierno. Y esto es por una condición climática. A los microorganismos, igual que a nosotros, nos hace frío, nos quedamos más quietitos, metabolizamos menos. Entonces, tienen una restricción que está dada por condiciones climáticas y pensamos, ¿qué pasa si hacemos un calendario de aplicación reducida? Es decir, no aplicamos todo el año, sino que concentramos las aplicaciones de esos ácidos húmicos en el momento donde hay menores temperaturas y por lo tanto lo que yo agregue por condiciones climáticas no puede elevar tanto el metabolismo. ¿Sí? Probamos eso y seguimos la dinámica y probamos acá en 4 lotes donde el verde que está arriba se hizo la aplicación reducida de ácidos húmicos y en los lotes de abajo de rosa, amarillo y azul la aplicación habitual. Y medimos qué pasa a la salida de ese invierno. ¿Sí? Y parametrizamos con un monte cercano, ¿sí? Un monte nativo que teníamos cerca de esos lotes. Miren lo que pasó.
Desde agosto ya veo todos los lotes, el primer punto, que están por arriba del rojo, que es el monte, y el verde, que es donde hicimos las pruebas. Y después lo más importante, miren el patrón donde hubo un salto en el cociente metabólico en todos los lotes donde yo hice mi aplicación habitual, anual, mientras que donde hice la aplicación reducida de ácidos húmicos, la dinámica de cociente metabólico copió bastante parecido a lo que hizo el monte. ¿Lo ven? La curva verde y roja se parecen mucho, que es donde yo hice mi intervención acortando el tiempo de aplicación, y donde dejé mi calendario anual, veo que se dispararon los valores de manera habitual. ¿Sí? Esto es un manejo convencional versus un manejo orgánico de soja. Esto es después de 4 años de manejo orgánico de soja. Acá el monte que se tomó como referencia está hacia la derecha. La primera barra que van a ver es la soja orgánica, después soja convencional y después el monte. Quiero que noten algo. Tanto la materia orgánica como la biomasa microbiana, como el NAN, ¿sí? ¿Conocen el NAN? El NAN es el nitrógeno anaeróbico, es el nitrógeno que me puede dar el suelo por mineralización. No sé si notan, es exactamente el mismo patrón. Tengo soja orgánica con mayores valores, convencional muy abajo de la soja orgánica y el monte arriba de lo otro, ¿sí? Entonces, que la materia orgánica y la biomasa microbiana tengan un perfil parecido es lo que le acababa de mostrar en esas curvas recién, ¿sí? Y lo de abajo son los cocientes metabólicos. No tengo tiempo de explicarles todo esto. Este es el cociente metabólico que ya se los acabo de explicar. Noten que tanto la soja orgánica como el monte tienen cocientes metabólicos más bajos que el convencional. Eso significa que estoy trabajando un régimen más bajo, ¿sí? Entonces eso es más beneficioso, es más deseable desde el punto de vista de la acumulación de carbono. El cociente microbiano es un cociente que me relaciona cuánto carbono de biomasa viva tengo en el carbono orgánico total, ¿sí? Es un porcentaje que me da esa información. Y de vuelta veo que la soja convencional tiene una proporción menor que la soja orgánica y el monte. Y el último es el cociente de eficiencia metabólica. Esto es parecido al riesgo país, ¿sí? Porque es mientras más alto, peor. ¿Por qué? Esto es el cociente metabólico, o sea, cuánto respiramos dividido en cuánto somos, dividido en el carbono orgánico total del suelo. Entonces, si mi régimen metabólico hace que se acumule más carbono, yo divido en un número más grande y el valor es más alto, ¿sí? ¿Y por qué digo que es parecido al riesgo país? Porque las buenas acciones que yo haga, todo lo bueno que yo puedo hacer que impacte de manera positiva, no impacte inmediatamente en este valor, porque tengo que esperar que se acumule el carbono. Entonces es una medida de que también estoy haciendo las cosas en el tiempo. ¿Bien? Valores típicos de monte están en nuestras mediciones alrededor de 500 y para abajo, ¿sí? Como tope diría 500 unidades. Y hemos tenido valores de menos de 100. Mientras que cuando encontramos una situación arriba de los 1000, 1200 y hasta 2000 hemos medido, estamos en un súper problema. Bien. Si notamos, el manejo orgánico de soja se asemejó bastante a los valores encontrados en ese monte nativo cercano. Y eso es después de 4 años de manejo. Mientras que, obviamente, desentona y es muy distinta en todas sus características la soja convencional. Esto es lo último que ya les voy a contar y dejo hablar a mis colegas, es la relación que hay entre respiración basal y respiración inducida. Esto es muy indicativo de estrés en suelo. Bueno, yo ya les había comentado que es la respiración basal. Una muestra de suelo emite dióxido de carbono, yo puedo medir eso y es indicativo un poco de la actividad microbiana. Ahora, y acá me van a entender lo que dije de los ácidos húmicos. Cuando yo le agrego glucosa al suelo, que es una fuente muy reducida de carbono, es muy fácil de acceder para los microorganismos a la glucosa, ¿qué hago? Elevo la respiración de ese suelo al máximo que pueda respirar. Genera todo el dióxido de carbono que pueda respirar porque le estoy dando caramelos a los microorganismos. Es algo que lo quieren, lo consumen rápido y lo libero y lo convierto rápidamente en dióxido de carbono. Entonces yo voy a ver una situación como esta que está acá. Si veo la relación entre la relación basal y la RIS, que sería respiración inducida por sustrato, ¿qué pasa después del agregado de glucosa? Yo debería esperar esto. Yo tengo esta respiración basal, agrego glucosa, pego un salto, me voy para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque respiro a lo máximo que puedo respirar. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego glucosa y sucede esto? Yo tengo esta respiración basal, le agrego glucosa y hago un pequeño saltito, o me quedo ahí. ¿Qué les parece que puede estar pasando? Lo que sucede en estos casos es que antes de agregarle glucosa ya estaba en un régimen metabólico altísimo.
Y por más que le agregue glucosa ya no puedo hacer más, porque ya estaba produciendo casi el máximo de dióxido de carbono que podía producir ese suelo, ¿sí? Entonces no tenía capacidad de irse para arriba, no tenía capacidad de respuesta. Esto en agricultura es lo deseable. Yo quiero que ese suelo tenga capacidad de respuesta, porque esa capacidad de aumentar su metabolismo es la que me sirve para degradar un xenobiótico, para hacer frente a estreses y demás. Mientras que yo ya estoy en un régimen alto, no puedo responder a nada. Entonces, esta falta de respuesta se puede entender como un síntoma de estrés en el suelo. ¿Bien? Les voy a dejar un último ejemplo de esto, donde, por ejemplo, lotes con rotación, un antes y un después de cultivo de servicio. Acá teníamos el lote en un campo S1 y L4, donde teníamos esta situación donde casi no había saltos. La primera barra de respiración basal, la segunda inducida. No teníamos estos saltos en la respuesta y después de hacer una intervención con cultivos de servicio, vimos que cambió totalmente esta situación, ¿sí? Entonces, como herramienta para poder mover este parámetro, nos parece muy interesante explorar este tipo de intervenciones. Así que bueno, no tengo más tiempo para contarles más de todo esto, así que paso a una conclusión final, donde para mí esto se lo puede ver con estos tres puntos: el desafío, la oportunidad y la herramienta. ¿El desafío cuál es? Producir más y mejores alimentos siendo cada vez más sustentables. Tenemos que buscar ser sustentables en este camino de producir más alimentos. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad son las tecnologías de insumo y las tecnologías de procesos. No son el enemigo, son la oportunidad. Pero para hacer un aprovechamiento de esas tecnologías, ¿qué necesitamos? La herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? El conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento lo vamos a generar en la medida que seamos capaces de medir el efecto de nuestras acciones. Como ejemplo pongo, mediante el uso de indicadores. Hay muchas formas de hacerlo, pero creo que un principio de solución es medir mediante indicadores de sustentabilidad qué es lo que estamos haciendo. Así, a partir de ese conocimiento, podamos manejar mejor estas estrategias de insumo y tecnología que nos van a permitir hacer frentes a este gran desafío. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sin más, Martín va a hacer la presentación. A ver si logramos tener algún espacio para preguntas. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a los organizadores. Un gusto estar acá con ustedes. Muchos conocidos, por suerte. Bueno, yo en realidad hace muchos años que vengo trabajando con esto, pensando los sistemas de otra manera, con otra mirada, digamos, y justamente está muy bueno esto de encontrarme con otros profesionales que están trabajando en conceptos similares. Hoy hablamos de indicadores. Y bueno, y en todo el Congreso ya se dijo de que hay que producir más con menos, ¿no? Eso surgió bastante fuerte. Entonces, bueno, está buena la pregunta. ¿Más qué? ¿Qué es lo que queremos? ¿Más cantidad? ¿Más calidad? ¿Más diversificación? Hay muchas cuestiones que podemos preguntar. Ahora, ¿con menos qué? ¿No? Entonces, surgen todas estas cuestiones cuando hablamos de agroecología, agricultura regenerativa. Bueno, los conceptos que comentó recién Gustavo son sensacionales, son todos indicadores nuevos, que coincidimos en algunos que ahora vamos a ver, pero también hay otros puntos, como por ejemplo la biodiversidad, ¿no? Que también son cuestiones importantes cuando estamos pensando y mirando los sistemas con una mirada diferente. Desde hace muchos años, hace casi 15 años, nosotros empezamos en nuestra experimental con esta problemática que surgió de los productores, demanda de los productores. Entonces, que en general lo que nos decían era que no estábamos trabajando, no estábamos investigando, no estábamos desarrollando una agricultura diferente que la que estábamos teniendo, que mucho de eso ya percibían las problemáticas que hoy tenemos en la producción, ¿no? Problemas de maleza resistente, caída de la materia orgánica, balance negativo de nutrientes, hay muchísimas cuestiones que hoy nos están afectando, pérdida de fertilidad física, hay muchísimas cuestiones de esas. Entonces empezamos a diseñar y a pensar un sistema diferente. Es decir, bueno, vamos a ver si se puede hacer otro tipo de agricultura. Y para eso tomamos los conceptos de la agroecología.
Ustedes conocen, hay libros, hay muchos referentes de agroecología, está el ingeniero Sarandón que ha dado charlas en el Congreso en otros años. Entonces, pensar un sistema diferente, donde lo que queremos hacer es aumentar la biodiversidad, queremos favorecer y potenciar la fertilidad biológica, queremos manejar coberturas con siembra directa, por supuesto, pero también apuntar a usar menos agroquímicos, que es uno de los problemáticos que tenemos. Agroquímicos son los fertilizantes y los plaguicidas. Ayer se habló, Ratan Lal habló muy bien que hay que bajar con el tiempo los fertilizantes. Entonces, pensar un sistema diferente, ¿se puede? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer ya hace unos 15 años atrás. Y con eso apuntar a evaluarlo a través de los indicadores que, algunos de ellos ya estuvo hablando Gustavo, y que existen otros también, desde el punto de vista ambiental, que es lo que estamos refiriéndonos ahora, ¿no? Entonces, pasar de sistemas de cultivos, donde hoy ya se conoce mucho el cultivo de servicio, pero también seguir pensando los sistemas como policultivos, no sembrar más un maíz puro o un sorgo puro, sino intersembrar o lo que nosotros llamamos policultivos, seguir con policultivos, ¿no? Ahí tienen los ejemplos: avena vicia, sorgo soja, trigo con trébol o trigo con trébol más alfalfa. Después sobre eso intersembrar, otra vez cultivo de servicio, y llegar a esto. ¿Qué es lo que queremos? Biodiversidad, ¿no? ¿Biodiversidad de qué? De plantas, de flores, de raíces, de estructuras o arquitecturas de hojas para interceptar mejor la luz. Entonces, esto por supuesto van a aparecer algunas plantas que son las que hoy llamamos malezas, pero podemos manejarlas, y así cerramos el ciclo, pero donde también integramos y seguimos aumentando la biodiversidad con animales, ¿no? En ciertos momentos estratégicos lo que hacemos es cerrar el ciclo con animales para aumentar el reciclado. ¿Me explico? El reciclado de todo lo que estamos produciendo. Entonces, es importante la producción, aprovechar la luz, mejorar la producción de biomasa aérea, de raíces, mejorar todo lo que son la diversidad de raíces, hojas. A eso después se asocian diferentes microorganismos, diferentes artrópodos. Y bueno, y esto a nosotros después de varios años lo vamos evaluando, ¿no? Y vamos evaluando un montón de cosas en esto. Indicadores de productividad, indicadores económicos, indicadores ambientales. Hoy nos vamos a referir a los indicadores ambientales, pero tenemos toda la información y lo comparamos con el sistema actual de producción. No es que lo tenemos y estamos evaluándolo y, como decía Gustavo, bueno, lo evaluamos también con el sistema actual de producción. El sistema que utilizamos es un sistema de siembra directa, con rotación de cultivos, uso de agroquímicos y, digamos, actualmente también se utilizan cultivos de cobertura, ¿no? O sea, para nosotros esa es una situación bastante ideal también de una producción actual. Entonces, ese sistema de producción actual versus un sistema del tipo que yo les mostré recién, que le pueden decir agricultura regenerativa, le pueden decir agroecología, como ustedes quieran. Entonces nos vamos a referir justamente a algunos indicadores ambientales de suelo, actividad biológica, que vino muy bien la explicación de Gustavo, excelente, así que yo no me voy a referir a explicarlo, sino a mostrarlo. Pero también vamos a hablar de biodiversidad y de uso de energía y eficiencia energética. Y también algo de emisiones de gases y balance de gases, que lo estamos trabajando junto con la gente de Soil Capital y de Maltería Quilmes, ¿no? En productores. Porque después de esta producción, de estas formas de producción, los productores se empezaron a interesar y tenemos un grupo de productores, hay varios productores, de los cuales acá hay uno, que empezaron a utilizar este tipo de tecnologías. Entonces podemos empezar a evaluarlo después de unos años justamente en los productores. Antes de mostrarles los datos nuestros, lo primero que hicimos fue conocer el campo de Juan Quier. No sé si ustedes lo conocen, en Benito Juárez, un campo que se llama La Aurora, que hace 35 años que está trabajando este sistema.
Y dijimos, bueno, ¿cómo estará produciendo un productor que no usa agroquímicos? ¿Cómo se imaginan ustedes como agrónomos, como productores? ¿Cómo son los lotes? ¿Cómo estará un lote que no hace 35 años que no usa fertilizante? ¿Qué piensan? Y que los rendimientos son bajos, que las malezas son complicadas. Entonces, todas esas situaciones no se ven. Cuando yo empecé a ir al campo de Juan Quier, no las vi. Vi todo lo contrario. Y me cambió la agronomía, lo que yo pensaba de la facultad. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que había cosas que no estábamos contemplando en los sistemas productivos. Entonces, cuando yo fui al campo de Juan Quier, como agrónomo investigador de INTA, ¿qué hice? Analicé lotes, ¿no? ¿Qué pasaba con la porosidad, el fósforo Bray, el NAN, que hoy lo nombró también Gustavo? Miren las diferencias entre Juan Quier y sus vecinos. Son muchos lotes, no es uno solo, ¿no? Mejor porosidad, más fósforo Bray, más NAN. ¿Y esto por qué se da? Y empezamos a explicarnos por qué se está dando. Y no se da en un productor agrícola convencional. Cuando arrancamos en el 2010 en la chacra, empezamos a medir todo esto. Empezamos a medir materia orgánica, ¿no? Empezamos con 4,8 en ambos sistemas que comparamos. Y miren lo que pasó en el agroecológico y miren lo que pasó en el actual. Se empezaron a diferenciar. Entonces, esto fue muestreos en los lotes como lo hace cualquier productor, pero con repeticiones y más para tener una mejor, digamos, un mejor detalle de las mediciones. Pero no nos quedamos conformes con eso, entonces aplicamos ambientes, digamos, con agricultura de precisión. Hicimos 3 ambientes en el sector agroecológico y en el convencional y analizamos puntualmente cada ambiente, porque son distintos. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Medimos densidad aparente, una gran diferencia entre los dos. Los dos vienen en directa y los dos tienen ganadería, mucho más el agroecológico. ¿Y qué pasó con la materia orgánica? Fíjense, después de 6 años, esto es 2016, arrancamos en 2010, miren cómo se empezó a diferenciar. Un 1% más de materia orgánica tenía el agroecológico. Un 1% más. Es mucho. Y empezamos a tomar otro tipo de datos también para tesis doctorales, lo mismo que mostró recién Gustavo, pero para otro estudio lo mismo. Pasó lo mismo. Mucho más nitrógeno total, mucho más carbono orgánico, el agroecológico que el convencional, pese a que habían partido de lo mismo, del mismo lote, un lote que se dividió al medio. Otra de las formas es ver cómo está la actividad biológica. También se puede medir la actividad biológica del suelo a través de enzimas que se generan en el suelo. Entonces, estas son algunas de las enzimas que se utilizan, que ocurren habitualmente en el suelo, como por ejemplo la acetilglucosaminasa, la sulfatasa, la glucosidasa. Son todos procesos que ocurren en el suelo y que deberían existir para que los cultivos crezcan lo más fuertes posible, digamos, ¿no? o lo más saludables posible. Fíjense las diferencias de actividad biológica que hay en el suelo agroecológico versus el convencional. Recuerden que yo les digo que esto también tienen cultivos de cobertura. El convencional no es un sistema que está siendo altamente extractivo. Y si vemos el carbono de la biomasa microbiana, la respiración microbiana y el coeficiente metabólico, también pasó lo mismo, ¿no? Mayor actividad microbiana en el suelo, mayor número de microorganismos en el agroecológico, y si lo miramos de esta forma también, con todos los indicadores que se tomaron, ¿no? Todos los indicadores de calidad de suelo fueron mayores en el manejo agroecológico. El manejo convencional presentó mayor coeficiente metabólico, lo que significa que las comunidades microbianas fueron menos eficientes en la utilización del carbono, ¿no? Entonces, el único que dio mayor fue el coeficiente metabólico en el sistema convencional. Todo el resto está mucho mejor en cuanto a calidad de suelo y actividad biológica de los suelos del sistema agroecológico. Lo que les decía que están todos los datos económicos y de rendimientos, que estaría bueno compararlo, ¿no?
Hubiera estado bueno, pero están. Si ustedes los necesitan, yo se los puedo alcanzar. Después se pueden hacer este tipo de análisis donde justamente presentamos, si quieren, digamos, componentes principales para decir, bueno, ¿qué está correlacionando? Bueno, acá sabemos que son distintas. Las comunidades microbianas son distintas en un sistema en otro. Le generamos diferentes comunidades biológicas a los suelos por haber hecho diferentes manejos. Pero a su vez, muchas de los análisis que hacemos habitualmente correlacionan con las comunidades de los sistemas agroecológicos. También medimos otro tipo de indicadores, artrópodos. ¿Qué pasa con los artrópodos? ¿Qué pasa con las lombrices? ¿No? Entonces, ¿qué vimos? Este es un sistema prístino, todos los artrópodos que podemos medir en el suelo. Este es el agroecológico y el último es el convencional. ¿Qué diferencias vemos? Acá hay uno que domina, ¿ven? Hay uno que domina al resto y ese se transforma en plaga. Acá no hay ninguno que domine, están todos mucho más equitativos, que es otros indicadores que se toman también, ¿no? Y ahora vamos a ver. Entonces es importante que haya equitatividad para que ninguno domine a los demás y se transformen en posibles plagas. Lombrices, ¿no? También tomamos estos monolitos de suelo y medimos y vemos lombrices, fíjense, el industrial está en este caso, pero es el convencional, otro convencional y el agroecológico. Todos tienen lombrices, pero ¿dónde están la mayor cantidad de lombrices? ¿Son importantes las lombrices? Claramente. Miren, si cada lombriz, como está descrito en alguna bibliografía, come su peso por día, pasa por su tracto, su peso pasa, digamos, el suelo, el agroecológico en menos de un año, todo el horizonte A, los 20 primeros centímetros, pasaron por el tracto de las lombrices. En los convencionales puede tardar entre 3 y 6 años. Fíjense las diferencias, ¿no? Ahora, también podemos medir en general. Miren, no se alcanza a ver bien ahí, pero la primera parte es aves y mamíferos. En la segunda parte son los artrópodos que les mostraba recién y la tercera es la vegetación. Y podemos medir en distintos sistemas agroecológico e industrial, diferentes cultivos, la riqueza de especies, la cantidad, la densidad, la dominancia, la equitatividad, todos parámetros que se miden para saber cómo está funcionando ese sistema, ¿no? Y claramente, acá hay muchos datos, pero claramente si se pone a detener, como no tenemos mucho espacio, no me voy a poner a detener, pero hay mucha diferencia cuando comparo dos sistemas. También podemos ver estos grafos, que tiene que ver con este mismo cuadro, ¿no? ¿Qué vemos acá? Cada punto de esto es una especie que nosotros encontramos en un sistema. Y cada línea roja que aparece son relaciones que nosotros hemos encontrado entre esas especies. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, este es agroecológico, este es agroecológico, este es agroecológico, este es convencional y este es convencional. ¿Qué ven? Acá mucha más cantidad de especies, acá muchas menos. ¿Y las relaciones? Muchísimas menos. Entonces, ¿qué pasa? En los sistemas agroecológicos, en general, no tenemos que usar insecticidas. ¿Por qué? Porque esta red, esta red es mucho más estable en el suelo y siempre hay muchos microorganismos que interactúan entre sí. Acá, si falta alguno de estos, que puede ser un predador, si falta esto se descontrola y tenemos que aplicar herbicidas, o insecticidas o fungicidas. Entonces, todas esas cuestiones están buenas para evaluarlas y para mantenerlas, digamos, en cuenta cuando estoy analizando biodiversidad. Costo energético. Esto también a veces se habla, que cantidad de energía que se necesita para producir. La energía yo tengo que comprar en maquinaria, en cosechadoras, en insumos, en semillas y demás. No se puede pasar, y en este mismo ensayo que yo le mostraba, comparando ambos sistemas, en amarillo está el convencional, en verde está el agroecológico. ¿Qué está pasando? Y el sistema actual de producción cada vez necesita más.
para producir. Y eso lo tenemos, digamos, ¿no? Cada vez necesitamos más fertilizantes, cada vez necesitamos más herbicidas, cada vez más pasada de maquinaria. ¿Qué pasa en el agroecológico? Cada vez, si quieren, menos, o se mantiene. Pero eso es el costo, la cantidad de energía que necesita el sistema. Ahora, lo importante también es la eficiencia energética, que es cuántos megajoules de alimentos estoy produciendo por cada unidad de energía que estoy usando. Está para cada uno de los cultivos en todos estos años. Lo importante, si quieren, es el total. En el agroecológico, por cada unidad de energía, estoy produciendo 7,6 de alimentos. Es mucho más eficiente que los sistemas convencionales actuales. No sé cuánto tiempo más tengo, pero indicadores, bueno, lo mismo que la emisión de gases de efecto invernadero. Esto lo está haciendo la empresa Soil Capital para los productores nuestros, a través de la empresa Quilmes. Quilmes tiene un convenio con los productores para que los productores le entreguen la cebada agroecológica, digamos, para producción de cerveza. Y bueno, estos son los primeros datos. Hay muchos productores agroecológicos que tienen, están, digamos, estoqueando el carbono en el suelo. Y hay algunos que todavía no, pero son valores bajísimos comparados con el resto de los productores. Para que tengan, esto es todo el campo, y esto es para la cebada únicamente, ¿no? La regenerativa está teniendo una emisión de 218 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, la convencional 359, y en Europa tienen la base de datos ellos, están alrededor de 300. O sea, estamos bastante bien posicionados en cuanto a emisión, y también muchos productores que están sustrayendo el dióxido de carbono de la atmósfera. O sea, esto es muy bueno para pensar posteriormente con respecto a este tema. Y por último, para terminar, comentarles que la FAO, a través de un grupo de expertos, en general desarrollaron indicadores que se llaman TAPE, que ahora lo vamos a ver, que son 10 indicadores o elementos de la agroecología. Y esto se puede evaluar en cada uno de los campos, ¿no? ¿Ven? Diversidad, sinergias, eficiencia, reciclaje, resiliencia, cultura y tradición alimentaria, co-creación e intercambio de conocimiento, valores humanos y sociales, economía circular y solidaria y gobernanza responsable. Esos son los 10 elementos. Esto existe una metodología y se puede evaluar cada uno de los campos, ¿no? Y acá tenemos algunos de los campos que nosotros estamos midiendo, donde vemos este tipo de gráficos y donde nos está dando distintas evidencias de cómo se está comportando nuestro sistema en cuanto a la sustentabilidad, ¿no? Entonces está bueno para evaluarlo, para ver cómo está funcionando y dónde tengo que trabajar en aquellos lotes o productores que están bajos en determinados indicadores. Bueno, muchas gracias. Ese es el campo de Juan Kier, que hace poquitos días falleció, y bueno, es un honor a Juan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Vamos a pedirle a Santiago Lorenzati que, digamos, por ahí vimos un poco dos visiones más académicas de investigación, y vamos a ver a alguien que está en la producción, digamos, un colega que está produciendo, qué es lo que, bueno, creo que nació sustentable, Santiago, qué es lo que está midiendo, qué es lo que está viendo él para, bueno, seguir mejorando lo que se puede en nuestros sistemas productivos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Como les decía, mi mirada va a ser desde un asesor, un productor, y cómo conceptualizamos primero y luego usamos este tipo de indicadores. Primero, para tener una mirada, si se quiere, histórica, medir sustentabilidad a través de indicadores, o para poder hacerlo, mejor dicho, tenemos que entender cómo la percibíamos. Podríamos decir que en la década del 70, cuando se hablaba de sustentabilidad, se hablaba de capacidad de resiliencia, principalmente de un suelo. Es decir, la capacidad de que frente a una perturbación vuelva a su estado original. En ese momento no había muchos indicadores que se midiesen.
Luego ya en los 80 se empezó a decir que un sistema sustentable era el que podía mantener o sostener su productividad biológica y económica en el tiempo. Entonces la variable tiempo entra en juego y medíamos ahí sí performance biofísica, rendimiento, y económica, rentabilidad, porque hay empresas detrás de este proceso productivo. Y empezaban a esbozarse algunos ambientales, que son los que hoy nos convocan. Ya en los 90, no todo termina en indicadores de gestión propiamente dicho, sino que también se empiezan a agregar cuestiones que tienen que ver con cómo las empresas que están involucradas en procesos productivos trabajan en temas sociales y aparecen cuestiones que se miden como relación con la comunidad, capacitación, etc. No es motivo de esta charla, pero sí está bueno contextualizarlo. Y ya más cerca de nuestros días toma dimensión lo que es la multifuncionalidad del sector rural. Ya no solo las empresas agropecuarias producen alimentos como una de sus funciones, sino también forman parte de preservar la biodiversidad, ser parte de ciclos biológicos que brindan servicios ambientales. Yo voy a hacer foco, o creo que lo que nos convoca acá es, dentro de todos estos indicadores, estamos haciendo foco en la calidad edáfica, ¿sí? Entonces, que un sistema de producción agropecuario que quiera ser rentable y sustentable ambientalmente, al menos debe apuntar a mantener su calidad edáfica. Esa calidad edáfica la podemos definir como la capacidad que tiene el suelo de funcionar dentro del ecosistema, sosteniendo la productividad biológica. No nos olvidemos que tenemos que producir cantidades suficientes en un contexto de demanda creciente a nivel global. Por lo tanto, no podemos rescindir de rendimientos. Más aún si lo queremos hacer sustentable desde el punto de vista ambiental, para lo cual tenemos que mantener la capacidad de ese suelo, y si nos expandimos en frontera, seguramente vamos a tener otros problemas porque los ambientes son más frágiles. Y eso refuerza la idea de mantener procesos productivos con altos rendimientos y eficientes en su obtención. Y la calidad edáfica también tiene en cuenta la salud animal y vegetal. Por lo tanto, podemos pensar en seleccionar indicadores que reflejen cambios en las propiedades del suelo con el fin de usarlo como monitores, o sea, como algo que nos den luces de alerta si estamos yendo por el buen o mal camino a la hora de intervenir nuestros sistemas productivos y el ambiente. En este caso, principalmente el suelo. Mi principal aporte, creo, o me gustaría que fuesen estas conceptualizaciones como usuarios. Primero, que un indicador tiene que estar basado en conocimiento científico, no en conjeturas, no en observaciones solamente y no en vivencia, sino con basamento científico. Lo que no se mide no se puede cambiar, creo que quedó claro en las presentaciones anteriores, hay que medir con rigor para que sea comparable. Segundo, cualquiera de los indicadores debieran ser o tener una expresión cuantitativa, ¿sí? Valores, ¿para qué? Para saber dónde estamos y saber, por otro lado, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de los umbrales que consideramos críticos. Entonces, los indicadores los tenemos que cuantificar y tiene que haber umbrales críticos que nos den referencia. Tercera cuestión, en la medida de lo posible los indicadores debieran integrar propiedades, o sea que sean una especie de resumen de los procesos más complejos que queden explicitados en ese indicador. O sea, podemos tener indicadores, o idealmente un indicador debiera resumir cuestiones físicas, químicas y biológicas. Para ser útiles, los indicadores tienen que ser sensibles, es decir, mostrarnos cambios recientes, justamente para poder tomar decisiones de manejo a partir de que se ha modificado un indicador. Por ejemplo, está yendo por un lado que no me gusta, tiene que tener la sensibilidad para que me permita actuar rápidamente. Y como estamos trabajando y todo tiene un costo, los indicadores debieran ser idealmente fáciles de medir y ser de bajo costo para que sean implementables. Visto así, el otro elemento que quiero decir es que quienes estamos en producción sería ideal, como en un vehículo o como en una empresa, cuando miramos un tablero, tener un tablero de indicadores, un conjunto de indicadores validados por la ciencia, acordados, ¿para qué? Justamente para que nos sirva de tablero de comando y saber por dónde vamos. Tener la certeza del impacto de nuestras acciones sobre el ambiente, principalmente el suelo. Y esto nos habilita a tener una gestión profesional o más profesional en nuestro campo, en nuestra empresa, y a partir de eso tomar decisiones. Finalmente, y ya hemos visto algunos ejemplos, también hay otros, que hay evidencia científica
que correlaciona buenos valores de indicadores respecto a las prácticas que utilizamos. Y a esas las llamamos las buenas prácticas agrícolas. Pero el hecho de medir indicadores y de tomar decisiones de manejo es una de las ventajas de contar indicadores. La otra es que una vez que estamos midiendo indicadores, podemos mostrárselos al resto de la sociedad, a esos indicadores. Podemos someternos a una trazabilidad agroecológica de la forma de producir. Podemos, si queremos, en forma voluntaria, someternos a una auditoría social para que la sociedad vea la forma en que producimos. De hecho, si decimos que somos sustentables, tenemos que hacerlo socialmente y eso implica que la sociedad convalide los métodos productivos. Y eso hace que tengamos una actitud proactiva de comunicación con la sociedad. Si hacemos esto, vamos a estar habilitados también a juntarlos y crear herramientas de manejo, pero también de comunicación, que son las certificaciones de procesos. Entonces, creo que el adentrarnos en el uso de indicadores también nos habilita para transparentar nuestros procesos productivos, someternos a una auditoría social y también diferenciarnos positivamente a partir de la comunicación con procesos de certificación. Esto no es nuevo, en APRESID lo hicimos en 2008, lanzamos Agricultura Certificada, ese era el logo en su momento, y ya proponíamos una serie de indicadores que lo habíamos trabajado junto con la ciencia. No fue una conceptualización de productores, sino que hablamos en ese momento con un montón de científicos asociados, investigadores, y se definieron una serie de indicadores. Los pueden leer, no voy a profundizar en cada uno por una cuestión de tiempo, pero tienen que ver con indicadores que hacen principalmente físicos, químicos, digamos, y algunos valores de mediciones de eficiencia. También había, como les decía, no solamente indicadores, sino cálculos como de diversidad e intensidad de una rotación, balances de carbono, en ese momento habíamos tomado uno de Yuka Mora de Sá, que hoy está en este congreso, balances de nutrientes para ver que justamente si teníamos extracción o estábamos reponiendo los nutrientes que son necesarios para mantener la capacidad productiva del suelo y principalmente, y hago recalcar, eficiencias. También lo remarcaron en las exposiciones anteriores, hay que medir las eficiencias en el uso de agua, cuántos kilos de grano produzco en función a la oferta ambiental que tengo en milímetros de agua, cuánto en función a los nutrientes disponibles que tengo en el sistema, cuánto desde el punto de vista del uso energético. La eficiencia es una medida justamente muy importante y creo yo que tenemos que ir por un recorrido de cada vez buscar mejores y más rendimientos y a la vez más eficientes. Todo ha ido evolucionando, agricultura certificada también, que usa los mismos indicadores, pero fíjense que también empieza en las versiones más recientes a incorporar otro tipo de indicadores, como tiene que ser el tema de, por ejemplo, el índice de riesgo ecotoxicológico por fitosanitarios o el índice de impacto ambiental EIQ, que ayudan a medir el impacto de los insumos, en este caso fitosanitarios, sobre los sistemas. Sin entrar en detalles, también hay indicadores ambientales que van evolucionando, como son el carbono orgánico del suelo y la eficiencia del uso del agua. Los remarco que están en negrita como lo más importante. Hay otros, pero digo, esos son, creo yo, los más trascendentes, al menos tranqueras adentro. Y por lo tanto, no olvidarnos que también hay cuestiones sociales que las empresas tenemos que dar garantía de cómo se realizan y por eso se incluyen. No es el foco de la charla, pero sí quería dejarlo en claro. Los biológicos estaban, en este caso que yo les conté, un tanto olvidados en estas primeras versiones. Creo que tanto con la exposición de los colegas como con investigaciones que se han hecho de APRESID, en este caso cuando fue el proyecto Biospaz, junto con el equipo del doctor Wall y 11 instituciones participantes de distintas índoles, se llegó a encontrar distintos tipos de indicadores biológicos que reflejaban la forma de producir y que nos permitían incluso diferenciar buenas prácticas de malas prácticas y referenciarlas contra el ambiente prístino, parecido, digamos, a lo que comentaron los colegas. Hoy ya existe entonces evidencia científica de poder utilizar indicadores biológicos que fueron desarrollados en forma conjunta entre la ciencia y la producción, en ambientes reales de producción. Para cerrar y que haya al menos algún espacio para pregunta, quiero compartir algunas reflexiones. Creo que tenemos que, o todos nosotros me imagino que estamos trabajando por hacer una agricultura cada vez más sustentable, que tiene que ser primero productiva,
con maximización de rendimientos, rentable, porque las empresas no lo hacemos, tenemos un fin económico a la hora de producir, ambientalmente amigable y lo más sustentable posible y socialmente aceptada. En ese camino vamos a desarrollar indicadores de gestión para ver si estamos haciendo bien las cosas, agronómicos, productivos, ambientales y sociales, que fueron parte de los que les mostramos, y quiero remarcar la importancia también de los indicadores económicos. De nuevo, porque somos empresas los que estamos detrás de estos procesos y tenemos que tener nuestra rentabilidad. Revalido entonces la importancia también de medir indicadores económicos. Dentro de los ambientales y agronómicos, tienen que ser de base científica, con foco en la calidad edáfica, porque es el principal recurso que estamos afectando. Hoy existe un amplio conocimiento en indicadores agronómicos, físicos y químicos, los estuvimos viendo, y hay un desafío de ir incorporando indicadores biológicos. Ya hay conocimiento científico disponible, queda el desafío nosotros en incorporarlos. También vimos que esos indicadores, más allá de permitirnos mejorar la gestión, se pueden convertir en una herramienta para mostrar al resto de la sociedad cómo producimos y qué impacto tenemos en el ambiente. Hablemos de una trazabilidad agroecológica. Y finalmente decir que nosotros, los productores y asesores, somos usuarios de estos indicadores que genera la ciencia, ¿sí? Pero también podemos ser validadores y debemos serlo, y los invito a eso, que juntos sigamos trabajando, como el ejemplo de Biospaz, junto a la ciencia para generar en nuestros propios ambientes, en nuestras propias condiciones, validar esos indicadores, porque creo que es el desafío, ¿no? No veamos la ciencia por un lado y la producción por otro. Nosotros tenemos los ambientes reales de producción, tenemos las situaciones, la ciencia tiene el proceso y el método de hacerlo, trabajemos juntos para seguir desarrollando más y mejores indicadores en este camino de la búsqueda permanente de trayectorias cada vez más sustentables. De mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, muy interesante. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo. Una pregunta, con suerte vamos a poder generar, porque enseguida viene otro panel. Así que si alguien tiene alguna pregunta. Sí, mi apellido es Sotamendi, de la Regional La Pampa. Quería, mi apellido es Sotamendi, de La Pampa, Regional La Pampa. Quería, con respecto al segundo disertante, que defina las condiciones de producción normal, es decir, cuál es el testigo de ustedes con respecto a lo biológico, es decir, cómo es el sistema productivo tradicional. Hola. Mirá, nosotros estamos en una zona en el sur, en Tres Arroyos, donde el principal problema, la mayor limitante es el agua. ¿Por qué? Porque tenemos suelos de entre 40 y 50 centímetros de profundidad por la tosca. Eso limita mucho la producción en el ambiente donde yo les mostré. Entonces, sembrar maíces a veces ahí es difícil, entonces se vuelca más a soja o girasol quizá a veces, pero el sistema que nosotros comparamos es un sistema de rotación de trigo, soja o trigo girasol, que en el medio lleva un cultivo cobertura, de avena vicia generalmente. Eso es lo que comparamos, que a veces esa avena vicia se utiliza como cultivo cobertura y a veces se utiliza para los animales. Ahora, pero tiene agroquímicos. El otro no tiene nada. Ahora, yo tenía entendido que ustedes, los modelos anteriores, no estaba incluida la siembra directa. ¿La tienen incluida? Nosotros tuvimos durante 8 años en siembra directa y luego en la pandemia, por cuestiones que no podíamos ir a trabajar, tuvimos que resetear en parte y ahí usamos una labranza, pero ahora estamos volviendo otra vez a siembra directa. ¿La referencia de los sistemas productivos convencionales tienen la siembra directa incluida o no la tienen? Sí, sí. ¿La tienen? El 80% de los sistemas están en directa en la zona. Sí, sí. Bueno, actualmente, con la problemática de las malezas, hay una reversión hacia, que esa es la principal problemática, ¿no? Pero no sucede eso en el lote que yo comparo.
Bueno, agradecemos mucho a Gustavo, Martín y Santiago y bueno, creo que hay que seguir trabajando muchísimo el tema indicadores. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya estamos en tiempo de descuento para el siguiente panel. Muchas gracias a todos.